estamos en el año 1500 para adelante. Entonces, dense cuenta que hemos pasado 1500 años y nos sobran 500 años. Hemos pasado un buen tiempo hablando de los reformadores, quienes incluían más importantemente a Martín Lutero y a Juan Calvino. Y hablaremos un poco más adelante acerca de la Reforma inglesa, quien tuvo por hombre más importante a Guillermo Tyndale. Pero hay un grupo más que no se debe de olvidar. Dense cuenta que la Reforma básicamente fue comenzada en el año 1517 por Martín Lutero, cuando él puso los 95 tesis sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Eso rápidamente le hizo excomunicado a Martín Lutero y él decidió seguir batallando y reformar y obviamente romper con la iglesia católica. Este movimiento tuvo efectos dramáticos, drásticos. La iglesia había perdido un gran porcentaje de sus seguidores a los protestantes. Habían protestantes ahora, a pocos años después de Martín Lutero y sus 95 tesis, habían miles de cristianos protestantes en Alemania, Suiza, República Checa, Francia, Inglaterra. Y bueno, el Papa no estaba nada feliz, por eso él siguió con la Santa Inquisición, siguió con las cruzadas en contra de los cristianos y comenzó a matar y masacrar a muchos. Y las reformas que hizo la Iglesia Católica fueron generalmente mínimas y de poca significancia. Todavía decían que el Papa era la boca de Dios. Todavía decían que él tenía más autoridad, que él tenía la misma autoridad que la Biblia cuando hablaba. También enseñaban la transubstanciación y que uno era salvo por medio de los sacramentos. Pero dense cuenta de una cosita más. Los reformadores no reformaron lo suficiente la iglesia. Si usted o yo entraríamos hoy en día a una iglesia de lo que era originalmente la iglesia de Martín Lutero, si tendríamos la oportunidad de volver 500 años y entrar a la iglesia luterana, nos daríamos cuenta de unas cosas un poco raras. Por ejemplo, las dos cosas más importantes que notaríamos es que la iglesia y el Estado no estaban separados. Los protestantes todavía tenían soldados y tenían un rey y tenían mucho poderío económico y político. Y esto era para proteger a la iglesia. Otra cosa muy distinta sería el bautismo de niños. No habían dejado todavía la práctica pagana y antigua del bautismo de niños. Ahora, por si acaso, hay buenas iglesias hoy en día que enseñan el bautismo de niños. No es el peor pecado, pero si uno estudia críticamente la Biblia, se puede dar cuenta que el bautismo es para un adulto. El bautismo es para uno que reconoce que uno es pecador y que quiere ser visto como un cristiano, un seguidor de Cristo. Un niño, un bebé no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque un bebé no puede hacer confesión de fe, ni decir yo quiero ser bautizado. Un niño, como lo bautizaban en los tiempos de los católicos y los protestantes, era un niño que no podía ni hablar ni caminar todavía. En realidad era en lugar de la circuncisión judía y se había convertido en otra tradición sin mucha importancia para los protestantes. Ahora, los católicos lo habían hecho porque creían que el bautismo de niños quitaba el pecado original del niño. Un tema no tiene base bíblica. Pero había un grupo llamado los reformadores radicales, mejor conocido como los anabautistas. Entre ellos también estaban los menonitas y los primeros evangélicos, cristianos evangélicos, de lo cual salimos nosotros. Este grupo decidió no solamente oponer la iglesia católica, pero intentar reformar las iglesias luteranas y las de Calvino y las de Zwinglio. Esto fue algo muy atrevido. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, a la gente no le gusta ser criticada. A la gente no le gusta que alguien le diga que está mal. Martín Lutero, al igual que Ulrico Zwinglio, el reformador de la República Checa, y también Juan Calvino, eran hombres muy inteligentes y también hombres con mucho poder, para bien y para mal. Ellos amaban mucho la palabra de Dios, ellos amaban mucho la iglesia. Pero cuando este grupo pequeño de los anabautistas comenzaron a intentar de reformar las iglesias protestantes, dijeron no, ya está reformada, ahí termina.
Los anabautistas, comenzando en la República Checa con Ulrico Zwinglio, le pidieron un concilio a él, donde pidieron que ya no se bauticen a los niños. Esto sería en el año 1525, comenzando en la República Checa y también en Suiza. Y bien, le pidieron a Ulrico Zwinglio que él deje de bautizar a niños y deje de unir la iglesia con el Estado. Estas eran dos cosas que Ulrico Zwinglio no quería. Y les dijo que no. Ellos le dijeron, ¿qué base bíblica tiene usted para seguir haciendo lo que usted hace? Nosotros vemos que la Biblia nos enseña el bautismo de niños y también predica que los cristianos serán perseguidos y que no deberíamos tomar armas. Básicamente los anabautistas eran pacifistas. Dios nos va a proteger como la iglesia de Él. Él va a cuidar que en persecución podamos seguir adelante. Ellos decían, miremos la iglesia originaria. La iglesia originaria sufrió bajo tantas persecuciones de Roma, tantos césares que querían hacer desaparecer la iglesia cristiana totalmente, pero no lo pudieron hacer. ¿Ha cambiado algo, decían ellos? ¿Ha cambiado el poder de Dios? ¿No puede Dios también protegernos de la iglesia católica? Entonces ellos pedían que la iglesia se separe del Estado. No fue aceptado bien. No fue aceptado bien para nada. Dense cuenta que los anabautistas, al ser rechazados, decidieron salir con su grupo y construir su propia iglesia, su propia denominación. Como dije, fuera de este grupo de los reformadores radicales sale lo que hoy en día llamamos los cristianos evangélicos, lo que hace un gran porcentaje de la cristiandad en el mundo y también en Sudamérica. Las iglesias que quedaron con el concepto de los reformadores sin reformarse más, en general se han ido más y más a parecer iglesia católica. Se han metido con tradiciones, se han apartado de la Biblia y básicamente casi no parecen cristianos. Estoy hablando hoy en día de la iglesia luterana en Estados Unidos, que es una gran pena, porque si Lutero viviría hoy en día, yo pienso que él no reconocería la iglesia luterana de hoy en día. Porque ahí, penosamente, les importa más las tradiciones y el cómo se hace todo que la palabra de Dios. Acuérdense que lo que comenzó la reforma fue ¿qué cosa? La predicación de la palabra de Dios. La idea de que cualquiera podía agarrar su Biblia, estudiarla y ser transformada por ella. Llamamos esta idea la idea peligrosa, o lo que dijo Martín Lutero, sola escritura. Sola escritura. La idea es que cualquiera puede agarrar su Biblia, estudiarla y ser transformada y salvada por ella. Ese es un concepto enorme que rompió las cadenas de la iglesia católica y le dio al hombre libertad para pensar con su propia conciencia. Pero dense cuenta que los propios reformadores, cuando alguien trató de reformarles a ellos, ellos fueron tan tercos que los católicos. Les voy a decir, esta parte que estamos hablando ahora y la que llegaremos ahorita, es una de las cosas más penosas en la historia de la iglesia verdadera. Esta es una mancha negra, muy vergonzosa. Lo que pasó era que cuando estos anabautistas intentaron reformar a los reformadores, cuán irónico que suene eso, muchos fueron matados por esto. Muchos fueron matados por esto. Increíble como pueda sonar, pero es la realidad. Cristianos matando a cristianos porque no querían los reformadores aceptar las ideas de los reformadores radicales. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que huir por su vida. Tuvieron que correr mucho. Ellos entonces tuvieron que salir de Suiza y de la República Checa más al norte y comenzar pequeñas iglesias aisladas, a escondidas, como la iglesia en el tiempo de la persecución romana. Hay tres líderes importantes para recordar de estos reformadores radicales que comenzaron en el año 1525, como ya dije. Incluyen a Conrad Grebel. Conrad Grebel era el líder de los anabautistas. Luego también hay Miguel Sattler, otro anabautista, y después uno que también salió de ellos más tarde llamado Menno Simons. Ahora, Menno Simons fue el fundador de la iglesia menonita, por eso su nombre es Menno. Los menonitas históricamente fueron evangélicos. Ahora, hoy en día
hay que hacer distinción entre menonitas, cristianos y solamente menonitas por nombre. Me acuerdo una vez en Estados Unidos que me encontré con una señora que estaba queriendo comer en el mismo restaurante donde yo estaba. Y yo le pregunté, ¿usted es menonita? Porque yo me di cuenta por su ropa. Uno puede darse cuenta cuando uno es menonita por la ropa y el velo que usa muchas veces también. Es una vestimenta un poco campesina para un americano. Y no hay nada malo con eso, pero sí son distinguibles rápidamente. Y le pregunté, ¿usted es menonita? Me respondió una forma muy rara, diciéndome, sí, soy menonita. Soy menonita que ha nacido de nuevo. Y obviamente quería que yo entienda que ella no solamente era menonita por cultura, pero menonita también por sus creencias. Ella había aceptado personalmente a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué hizo la distinción? Porque muchos han perdido sus raíces. Cualquier menonita no va a ser un evangélico. Algunos sí, pero no todos. Y dense cuenta también que muchos menonitas tienen raíces alemanes y del norte de Europa, también raíces polacas o de Noruega o Suecia. También hay muchos que han también viajado a Estados Unidos y también han venido a Sudamérica, donde los encontramos en varios lugares, específicamente en el Chaco y también en el lado cerca de Brasil. Son una gente trabajadora, pero hay también algunos que son cristianos que han sido también nacidos de nuevo, como me dijo esa señora en Estados Unidos hace un tiempo atrás. Bueno, entonces, ¿qué entendemos ahora sobre los anabautistas? Los anabautistas, por si acaso, fueron los precursores de lo que hoy en día llamamos los bautistas. Al llamarse anabautistas originalmente, el grupo de Conrad Grebel y Miguel Sattler estaban diciendo que era un nombre que se les atribuía a ellos. Los protestantes acusaban a los anabautistas de bautizar de nuevo. Entonces le llamaban los que rebautizan, los rebautizadores, literalmente. Por eso se les llamaba los anabautistas. Ahora, yo tengo mucho placer en pensar y hablar acerca de este grupo de los anabautistas, porque mis raíces personalmente como un cristiano evangélico surgen de aquí. Me da mucho orgullo que estos hombres no se quedaron felices con la reforma actual, pero dijeron, ¿qué enseña la Biblia acerca de todo? Hay una lección muy importante para darse cuenta aquí. Estos anabautistas dieron todo, dieron sus vidas para hacerse la pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca de cada punto? Y ellos se dieron cuenta que habían dos errores mayores en la iglesia de los protestantes, que ellos no se habían separado de la política ni de la economía, y que ellos también bautizaban a niños. Cosas no totalmente primarias, como nos deberíamos dar cuenta. Esto no es algo que debería dividir iglesias, pero dijeron, habría que hacer un cambio. Hay que ir a la Biblia. Martín Lutero predicó sola escritura, pero él mismo no siguió su propia regla. Dense cuenta que Martín Lutero, Juan Calvino, no eran hombres perfectos, tenían sus falencias, tenían sus errores en el pensamiento. Entonces estos hombres nada más tomaron los conceptos de Martín Lutero y los llevaron más allá. Claro, pagaron un precio muy, muy alto por como si fuera traición de los protestantes, pero ellos no querían romper con los protestantes, ellos querían en la iglesia de los protestantes decir, ¿cómo más podemos reformarnos? ¿Qué más dice la Biblia? Pero no fueron aceptados. No fueron aceptados y casi fueron erradicados y borrados de la historia de la iglesia. Pero Dios protegió, como siempre lo ha hecho, a este grupo. Los grandes atacantes, como ya dije, de los anabautistas, incluían a Martín Lutero y uno también que era Ulrico Zwinglio. Es muy penoso ver la historia de la iglesia como varios de estos anabautistas fueron estrangulados, quemados y la mayoría ahogados, porque decían quieren ser bautizados, entonces le vamos a ahogar con agua, como por su propio chiste. Como dije, una mancha muy, muy negra. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Claro, podemos decir, los católicos fueron mucho peores con los anabautistas, ellos mataron a muchos más anabautistas que los protestantes, pero no podemos sacar de nuestra mente que cristianos verdaderos mataron a otros cristianos, solamente por querer ser bíblicos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, honestamente no hay una buena respuesta a esto. Es algo muy, muy difícil. Me acuerdo, un alumno mío me dijo, yo pensaba de tan
alta manera de Martín Lutero, pero ahora yo no puedo pensar de él de la misma manera. ¿Cómo podemos pensar que Martín Lutero fue un gran hombre de la fe si él estaba matando a cristianos? Y yo digo, esperemos un ratito, miremos la evidencia. Lo que hicieron era terrible. Dios va a juzgar a los cristianos por haber hecho tal cosa a sus propios hermanos. Pero démonos cuenta que todos somos hijos de nuestra cultura. Déjeme darles un ejemplo práctico. Mi hermana es una misionera en el país de Tanzania, en África. Y hace un poco tiempo, ella me contó algo muy interesante para mí sobre los africanos. Ahora, esto no aplica a cada africano, pero aplica a los africanos en su cultura, en su área donde ella trabaja en Tanzania. Ella me dijo algo curioso. Me dijo, Christopher, ¿sabes cuál es el peor pecado para un africano en Tanzania? Yo le dije, no lo sé. Me dijo, fumar. El fumar es el pecado más grave para ellos. Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Acaso no sería peor otro pecado como matar o adulterar? Me dijo, ¿sabes algo curioso? Ellos dicen que adulterar no es un pecado tan malo como el fumar. Yo le miré raro y le dije, ¿cómo es posible? Me dijo, porque ellos dicen que el fumar no es natural, es ingresar algo innatural a tu cuerpo y causar daños. Pero el cometer adulterio es algo natural. Dije, bueno, entiendo por qué lo dicen, pero no lo hace bien. Claro, los dos son preocupantes, pero yo diría el adulterio es mucho más peor. Y el fumar es un pecado, en cierta forma, no tan peligroso. Es más un pecado médico, que los doctores dicen es malo para la salud. La Biblia no dice en ningún lugar no fumen, porque en culturas antiguas también tenían sus formas de fumar y nunca era antibíblico. Entonces, curiosamente, los africanos, por su cultura, acusan algo que en Bolivia quizás no acusaríamos tan fuerte. Imagínense que alguien fume y era como igual que adulterar o matar a alguien, y peor. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cuando pensamos históricamente, debemos meternos a la cabeza de los cristianos de ese tiempo. ¿Por qué no quería separar Martín Lutero la iglesia de la política? ¿Por qué? Porque era la única cosa que él conocía. Hermanos, entiendan, para él había nacido como un buen católico. Él había nacido bajo un papa, bajo los reyes que daban honor al papa. Siempre la iglesia y el Estado eran mezclados en todo. Entonces, cuando él decidió comenzar una nueva iglesia, estaba comenzando de cero, absolutamente cero. Para él no había un versículo absolutamente claro que decía no mezclarás la iglesia con el Estado. Claro, entendemos que eso es correcto, pero no es tan simple como leer un versículo, hermanos. No pensemos de esa forma, era difícil. Entonces, él dijo, no, hay que mantener esta estructura. Imagínense también este problema. Imagínense que los cristianos digan, quizás los católicos vengan y nos maten a todos. Entonces debemos tener un ejército para protegernos, para proteger a Alemania de los invasores italianos, los católicos. Entonces dijeron, hay que tener un ejército, hay que pagar al ejército que nos defienda, hay que dar honor al rey de Alemania para que él nos proteja de los invasores italianos. Para ellos era algo tan simple, tan lógico. Claro, hoy en día decimos, claro que no, la iglesia y el Estado no se combinan. En Estados Unidos, una de las primeras cosas que entró a la Constitución era la separación del Estado y la iglesia. Dijeron, la iglesia no puede tomar parte en decisiones políticas y el gobierno no puede tomar parte en decisiones religiosas. Decían, pero en la Constitución americana, que fue fundada y creada por los puritanos, un grupo muy similar a los anabautistas, dijeron, la iglesia es individual y uno puede creer lo que uno quiera. Uno puede tener libertad de religión. Dense cuenta que por el movimiento y las enseñanzas bíblicas, las verdades bíblicas y puritanas en la Constitución americana, hoy en día damos gracias a Dios de tener libertad de religión, libertad de conciencia también se llama, libertad de creencias. Uno puede creer y adorar, no sé, un animal o una piedra, lo que uno quiera.
No hay limitaciones del gobierno sobre eso. Pero volviendo 500 años atrás, esta idea era como que yo le diga a usted que existen ovnis en Bolivia. Dirían, ¿estás loco? De la misma manera decirle a Martín Lutero que se debería separar la iglesia y el Estado y dejar que cualquiera crea lo que él quiere creer, diría, ¿estás loco? Entonces, no démosle palo indebidamente. Démonos cuenta que cada ser humano vive en su cultura y entiende las cosas de su cultura. Ahora, los anabautistas hicieron algo muy grande y muy peligroso. Ellos fueron en contra de la cultura actual. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios, diciendo la Biblia enseña pacifismo. La Biblia enseña que el cristiano va a sufrir por su fe, no debe correr de la persecución, no debería batallar en contra de la persecución, debería decir, Dios ayúdame a sufrirlo para darte gloria, hasta ser mártir. Y cuando ellos murieron por su fe, murieron, aunque con temor, también con alegría, sabiendo que estaban honrando a Dios, dando su vida por algo que valía la pena. Ahora, el otro punto del bautismo de niños es algo más pequeño, pero ellos también se dieron cuenta que la Biblia enseñaba bautismo de adultos, no de niños. No se había hecho el bautismo de adultos por más de 1000 años. Dense cuenta. Otra cosa totalmente anticultural y radical. Y por algo los llamamos los reformadores radicales. Por su ejemplo y por su trabajo, hoy en día tenemos un gran ejemplo de el costo de vivir bíblicamente y la necesidad de vivir bíblicamente. Dios honrará en gran manera a estos hombres y mujeres que dieron su vida por las verdades bíblicas. Querían ellos vivir bíblicamente en cada aspecto y debe servir para noticia a nosotros como bolivianos, decir, ¿estoy yo viviendo bíblicamente en todo lo que hago? ¿O hay partes que estoy manteniendo de mi cultura boliviana que son antibíblicos? Cada cultura tiene su bueno y su malo. Y el cristiano, cuando se convierte, debe decir, ¿qué en mi cultura es bueno? ¿Qué en mi cultura debo aceptar y usar y dar gracias a Dios por él? ¿Y qué partes debo rechazar y deshacerme de él totalmente? Un buen ejemplo simple sería, algo malo en la cultura latina es el exceso de chismes y no saber decir la verdad cuando pertenece decir la verdad. Decir detrás de la espalda por medio de chismes un montón de cosas acerca de alguien, pero cara a cara nunca diríamos tal cosa. Por ejemplo, pero la Biblia no dice eso. En Efesios capítulo 5 dice, debemos saber decir la verdad con amor. Por amor a una persona hay su tiempo para decir la verdad. Claro, hay que dar crítica constructiva. Hay que saber darlo con amor, pero hay que dar la verdad. Y no solamente criticar a alguien por atrás de su espalda, porque eso es mucho peor y ese es un pecado cultural. Pero algo muy bueno, por si acaso, en la cultura boliviana es la importancia de familia y la importancia de el honor familiar y defender a la familia y pasar tiempo con la familia. Esto es algo muy lindo y muy bíblico y muy honrable. El querer que la familia sea unida y juntada y no se haga separar por el amor al dinero o otras cosas. Algo muy latino que es honrable y hay que predicarlo y decir, esto es algo que deberíamos perseguir, pero no deberíamos perseguir otra cosa que es también latina, que es los chismes y no saber dar crítica constructiva. Bueno, hemos aprendido de un grupo, los reformadores radicales, en esta oportunidad, un grupo que reformó a los reformadores y pagó con su vida, muchos de ellos, pero Dios mantuvo este grupo. Gracias a Dios que lo mantuvo, porque de ahí han salido los evangélicos. Yo soy un cristiano evangélico y gracias a tales hombres como Conrad Grebel, Miguel Sattler y Menno Simons, que muchos de ellos dieron su vida por las verdades bíblicas. Gracias a Dios por ellos.